Hola y bienvenidos a otro episodio de mi rincón aeronáutico construyendo un ICP Sabana S. Hoy vamos a ver cómo he montado la trampilla del paracaídas y cómo he comenzado a montar ya definitivamente la estructura de la cabina. Lo vemos enseguida. Ya he recibido los tornillos de repuesto, voy a cortar este y para ello he puesto aquí un trapo empapado en agua para que las chispas no quemen la pintura. Ya están puestos los 4 tornillos nuevos y se han colocado fácilmente, no ha habido que hacer una fuerza extrema ni nada parecido. Así que la única explicación que yo le veo a esto es que han enviado el tornillo métrico, porque las instrucciones ponen usar métrico 8x120, pero la tuerca la han enviado un paso distinto a ese tornillo. Entonces al iniciar la rosca sí ha entrado bien, y una vez que hemos empezado a introducir la tuerca completamente en la rosca con la llave, es cuando la tuerca se ha gripado y se ha quedado bloqueada. Así que he tenido que al final que cortar los 4 tornillos, pero ya están puestos, sin ningún tipo de problema. Voy a explicaros cómo funciona el tema del paracaídas, cómo está diseñado y la modificación que le voy a hacer después de ver la modificación que ha hecho el constructor este de Australia, con el que estoy en contacto por correo electrónico. Inicialmente la solución de ICP es tener 2 ventanas, una redonda para el cohete, una rectangular para el paracaídas, y el montaje es un sándwich en el que esta pieza sería la parte de abajo, el revestimiento del fuselaje sería la parte superior del sándwich, y en medio irían estas 2 piezas, una rectangular y otra redonda, ligeramente más grandes que el contorno de la pieza, de forma que no se ve afectada por los remaches, quedaría suelta, cogida por el sándwich que he comentado, tanto la pieza rectangular como la redonda. Esto quiere decir que tiene que haber un cable de acero que pasa por la parte de encima del fuselaje, que es la que cuando sale el cohete trae este cable, pasará por encima y cuando el cohete sigue subiendo pues arrastra todo el paracaídas hacia arriba. Entonces la modificación que ha hecho esta persona que comento es cortar por aquí, hacer una única ventana. Con lo que el cable ya no tiene que pasar por fuera, iría por dentro y nos evitamos todo el tema de juntas de goma que se pican o que hay que sustituirlas, etc. Entonces, la parte inferior del sándwich habría que hacerle los mismos cortes, prolongar por aquí y de tangente al círculo hasta esta esquina del rectángulo. Desaparecería toda esta zona iría debajo. Esta iría encima también con el mismo corte y utilizando una chapa del mismo espesor he fabricado la tapadera nueva. Igual que antes no se ve afectada por los remaches, con lo que al salir el paracaídas pues se romperá y se separará del fuselaje. Voy a cortarla por aquí, que sean 2 piezas, que el cohete cuando salga rompa una y que la mochila con el paracaídas cuando salga rompa la otra.
y pondré una cinta adhesiva en la unión para que no haya mucha circulación de viento por ahí. Igualmente esto irá sujeto aquí y pondré una cinta en la parte de popa para que cuando rompa así, y la propia circulación de aire pues sea la que se lleve la tapadera. De todas formas esperemos que no haya que usarlo nunca. Y aquí he puesto ya, para realizar el primer corte, he puesto una cegueta de acero, y ahora con la Dremel pues iré arrastrando el disco de corte, tomando como guía esta cegueta, que es de acero mucho más duro que el aluminio, y entonces el aluminio se irá cortando con bastante facilidad. Así que eso es lo siguiente que voy a hacer. Una vez que estén cortados tanto esto como esto, imprimar los cortes, cortar la tapadera, también imprimarla, y ya simplemente poner todos los remaches que faltan por esta zona y pintar la parte superior del fuselaje. Una vez cortado esta pieza, hay que hacer lo mismo con esta. Una vez cortadas las dos piezas, siguiendo el mismo esquema, lo siguiente que voy a hacer es la tapadera. La voy a dividir en dos, la voy a cortar por aquí. Luego irá una pieza pegada con la otra. Esta esquina que queda muy picuda la voy a redondear. Y por debajo pues irá con una cinta adhesiva, de forma que el cohete la pueda doblar fácilmente cuando salga, y ya cuando salga el paracaídas rompa el resto de la tapadera. Ya está la tapa puesta en su sitio y me iba a poner a remachar, pero menos mal que me he acordado que aquí hay que hacer un hueco para que la eslinga que sujeta al paracaídas salga por aquí, pase por aquí y se una al resto de eslingas que soportan el ultraligero. Así que lo voy a volver a desmontar y hacer el corte este aquí. Ya está hecho el corte para la eslinga. Y ahora sí podemos fijar esto aquí con cinta e instalarlo ya en el fuselaje. Con las tapaderas fijadas en su posición ya con la cinta, podemos introducir en lo que sería la parte de abajo del sándwich aquí. Hay que tener en cuenta que aquí tiene que ir entre ese refuerzo y el revestimiento del fuselaje. Ya está sujetado con las pinzas rápidas, están puestos los primeros remaches que hay que poner, y aquí he hecho un pequeño agujerito para usar un remache de los pequeñitos y sujetar un angulito, algo para soportar el cable que va del cohete a la mochila. Para que no esté por ahí suelto, pues se sujeta ahí a través de un soporte pequeñito.
falta de este remache que me tienen que ayudar desde dentro para ver si entra bien y además para poner una arandela por detrás porque he tenido que pasar el taladro. Ya está terminada toda la parte superior. Ahora voy a empezar a ver cómo quedaría el techo del exam y las piezas que tienen que ir por aquí. Así es como va colocado el techo de cristal. Esta pieza va por encima, tanto por encima del cristal como por encima del fuselaje. Entonces, toda esta fila de remaches que no se ven, están aquí debajo, todas estas filas ya se puede hacer. Y posteriormente también se puede remachar esta fila de aquí. Pues ya está lista esta parte, como comenté, a falta de este agujerito y a falta de este porque el remache no entra completamente. Entonces lo que hay que hacer es cortar la caña un poquito hasta que el sombrerete este del remache llegue a tomar contacto con la chapa. Entonces sí se podrá remachar. Pasa tanto aquí como en la otra esquina de allí. Aquí están los pasos que hay que hacer con estos remaches. Lo primero es sacarle la cabeza, por ejemplo sujetándolo en un tornillo de mesa. Lo sujetamos para que no se nos vaya y a la vez martilleamos por arriba. Una vez que hemos sacado la cabeza, la cortamos y una vez cortada pues la volvemos a insertar y comprobamos que ya el remache entra bien en el agujero. Este remache ya entra aquí bien. Ya está puesta la fila de remache que faltaba y lo siguiente era cuadrar la cabina. Había hablado de poner unos tirantes en las diagonales hasta que las distancias de las diagonales sean iguales prácticamente o difieran menos de 5 milímetros. Y me he dado cuenta que al hacer eso, si se tira, se va abombando esta pieza, la plantilla, se viene hacia afuera, con lo que la distancia entre aquí y aquí varía. Entonces lo que he hecho es atirantar la cabina sujetando a las columnas de estas estanterías. Lo vamos a ver desde arriba que se ve mejor. Hay una tiranta de aquí a allí y otra de aquí a allí, con lo que al ir tensándolas, aparte de mover la estructura superior izquierda o derecha, lo que hacemos ya es tirar hacia adelante. Entonces nunca se va a disminuir la distancia que fija la plantilla. Vamos a comprobar con este tubo de aluminio. Lo vamos a apoyar allí en aquel extremo. Y vemos aquí la marca negra que cae justo encima del centro del remache. Y por el otro lado lo apoyamos en el sitio equivalente. Ahí. Y vemos la marca negra que también coincide en la posición. Y la negra exterior también. Así que esta es la posición y es el momento de taladrar estos tubos. Aquí, allí, aquí y allí. Y en el momento en que estén taladrados todos estos tubos ya se pueden soltar las cinchas. Ya están taladrados los tubos, como dicen las instrucciones. Aquí me falta uno porque no puedo meter el taladro con esta pieza, lo haré más tarde. Pero todos estos de por aquí arriba, por aquí abajo, allí también. Y aquí son 6 taladros, 2 en vertical, uno horizontal que atraviesa completamente. Y en las barras del centro son 5 taladros. Los verticales que atraviesan de arriba abajo y este que solo desde este lado.
Así que ahora, si soltamos las cinchas, pues en teoría queda todo en su posición. Y así es como queda ya con la plantilla quitada. El siguiente paso es hacer estos agujeros, por el otro lado también. Y esta lámina, no se ve bien, esta de aquí, doblarla para que vaya por delante. Y hacer los correspondientes agujeros en este sentido. Ya están hechos todos los agujeros del tubo en los dos lados. Y ahora, como he comentado anteriormente, ya antes de desmontar todo para pintarlo, hay que doblar esto y hacer los agujeros correspondientes. Ya está hecha la curva con la pletina que había que doblar y no tiene ninguna dificultad, ya están los dos lados hechos. Otros agujeros que hay que hacer en la estructura de acero son los correspondientes a esta chapa de aquí. Así que la he sujetado en su posición y hay que copiar este agujero en el tubo de acero y estos en este perfil y estos de aquí también en el perfil que hay detrás. Y lo mismo con esta pieza de aquí, que no se ve muy bien, pero bueno, es la simétrica de aquella. Ya están hechos todos los taladros a excepción de estos, porque aquí hace falta un taladro con el cabezal a 90 grados que no tengo y esperaré a que me lo preste. Y en este lado lo mismo. Y los últimos agujeros que hay que hacerle a los tubos son para sujetar estos elementos de aquí, que son los que le dan la forma a la curva del exam, del techo de cristal. Entonces esto tiene que estar, el borde este, a 62 milímetros de la línea media, para lo cual he puesto una cuerdecita tensada, tiene un peso allí agarrado, y he marcado 65 milímetros en perpendicular, desde aquí hasta aquí, no siguiendo la línea diagonal, sino perpendicular, porque después también tiene que estar a la misma distancia una que va aquí. Aquí el ángulo es recto, pero aquí no. Entonces, distancia perpendicular de 62 milímetros. Avanzamos esto así. Y ahora cogeremos con una cinta adhesiva para juntar las dos caras. Y habrá que hacer taladros lateralmente y por debajo. Vienen ya marcados. Y tener en cuenta que estos son dos piezas que van una superpuesta a la otra. La del interior nos indica en las instrucciones que vaya por encima. Es decir, la aleta de la del interior va por encima de esta otra pieza. Ya están colocadas las dos primeras partes con los agujeros que indican las instrucciones, pero como veis, aquí queda mucha separación, y aquí también, y aquí. Entonces voy a añadir agujeros intermedios y aquí en la punta, para que quede mejor. Ya he añadido los agujeros adicionales, y bueno, aunque queda mejor, no queda del todo bien. Así que no voy a seguir poniendo, porque de todas formas quedaría aquí una pequeña ranura y me faltaría poner uno delante, pero como por debajo de esta chapa van remaches que sujetan la estructura al tubo que corre por dentro, hasta que no estén puestos los remaches que marquen la separación entre esta cara y la otra, pues no puedo taladrar por debajo, así que eso se hará mucho más adelante. Me lo apunto en las cosas pendientes. El siguiente paso es hacer lo mismo con esta pieza de aquí, que va por el interior, a la misma distancia, a los 62 milímetros, y puesto que yo he optado por la opción del paracaídas, se le añade esta pieza que está aquí sin pintar, que es la que sujeta la eslinga, para que no interfiera con la puerta. Entonces lo que voy a hacer es desmontar todos los que
todas las piezas que he puesto, desmontar esto, volver a colocar las pinzas que sujetan la estructura con el tubo y así puedo quitar ya estas y trabajar en este lado y en aquel. Ya está puesto este soporte y ha habido que trimar aquí en el extremo porque interfería con esta lengüeta. Entonces, bueno, un corte aquí en diagonal y solucionado. Este corte es necesario para colocar esta a 62 milímetros, como dicen las instrucciones. Ahora voy a hacer el otro lado. Ya está hecho el lado del copiloto, también ha habido que cortar aquí para que no interfiera con esta lámina. Y además deja más sitio para... La slinga viene por aquí y ahora se posa aquí en una bandeja. Y entonces, bueno, ha habido que suavizar todo para que no rocen las slingas y no las vaya cortando con las vibraciones. La bandeja que sujeta todas las slingas es esta. Va colocada aquí. Y va agarrada al exam, al cristal del techo. Y por aquí debajo irá taladrando exclusivamente tubo de aluminio. Así que dejamos esos taladros para más adelante cuando ya esté montado todo, porque será fácil hacerlo. Simplemente habrá que repasar con pintura la cabeza del remache y ya está. Pues como habéis visto ya están hechos todos los agujeros de la estructura de acero, así que la he quitado y ya está aquí, preparada para pintar, con los remaches puestos en este lado de los tubos y la pintaré de gris como el resto del interior de la cabina. Pero eso lo veremos ya en el próximo episodio, en el que también se verá cómo se monta la estructura finalmente. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego, gracias.